El Santiago capítulo 1, versículo 2, dice de esta manera: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. Mis hermanos, muchas veces cuando venimos a los pies de Cristo, a muchas personas se les comparte que cuando venimos a los pies de Cristo los problemas se acaban. No sé si usted escuchó eso en algún momento. No sé si usted escuchó eso en algún momento. Ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Déjeme decirle que le engañaron, ¿sí? Porque cuando venimos a los pies de Cristo no se acaban los problemas. Incluso muchas veces los problemas se incrementan. Y los problemas muchas veces se incrementan y muchas veces es dentro de la familia cercana, dentro de la misma familia. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por causa de decidir seguir a Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando venimos a los pies de Cristo, aún en medio de esos problemas, podemos tener paz en el corazón. Porque Cristo es el que nos da la fuerza para poder enfrentar eso y muchos problemas más. Amén. Por eso el apóstol Santiago decía de esta manera: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Nos puedes poner en NBI o NTV? Una versión diferente a la que tengas de Reina Valera. Dice este versículo: hermanos, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Amén. Es muy fácil estar alegres y contentos cuando todo marcha bien. Es muy fácil alabar a Dios y decir: Señor, te amamos. Es muy fácil decir: Señor, te voy a servir. Es muy fácil decir: Señor, qué bueno eres, cuando todo marcha bien. Es muy fácil eso. Pero cuando vienen los problemas, cuando vienen las necesidades, situaciones difíciles, es ahí donde realmente se puede demostrar de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra fe. Amén. Por eso Santiago decía: cuando se enfrenten problemas, considérenlo como una oportunidad para alegrarse. Amén. Es una buena oportunidad para alegrarnos cuando estemos viviendo diferentes problemas. Porque muchas veces pensamos que cuando venimos a los pies de Cristo los problemas se acaban. No, déjeme decirle que no. Incluso muchas veces los problemas se incrementan. Como cristianos, muchas veces somos causa de burla, somos causa de desprecio de las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Muchas veces por causa del evangelio, personas que pensábamos que nunca nos iban a dar la espalda, nos dan la espalda por causa del evangelio. Pero dice Santiago: es cuando tienen que alegrarse. Es en ese momento. ¿Por qué? Porque en el evangelio, mis hermanos, muchas veces vamos a tener problemas, y no problemitas, problemas grandes, incluso persecución. Con toda esta situación que se ha vivido por causa de la pandemia, ¿sabe usted cuál es una de las áreas donde ha golpeado fuertemente esta pandemia? En las iglesias. Porque nos prohibieron reunirnos con el argumento de evitar contagios. Pero ¿cómo es posible que en las congregaciones nos prohíban reunirnos y en otros lugares hay mucha gente junta? En otros lugares. ¿Por qué? Porque la iglesia es un blanco
o siempre ha sido un blanco del enemigo. Siempre ha sido un blanco del enemigo, la iglesia. Por eso, mis hermanos, eso no es nada nuevo que como cristianos enfrentemos problemas. Es más, déjeme decirle, contarle algo de lo que la mandó a incendiar con el único propósito de reconstruirla en honor a él. Dígame, ¿qué persona va a hacer esto? No le importó las vidas que se perdían, no le importó, todo por honor a él. Eso dice la historia. Y dice que estaba tan lleno de maldad que se subió a una de sus torres para contemplar toda la ciudad como ardía, como si estuviera viendo un espectáculo. ¿Se imagina usted cuánta maldad de este hombre? Se llamó Nerón. Total que cuando ocurrió eso, 10 días estuvo ardiendo la ciudad. 10 días. Y llegó a ese punto en la cual la gente de la ciudad empezó a sospechar que Nerón había sido el que había provocado esos incendios. Y como él no podía calmar esas sospechas, como él no podía detener esas sospechas, ¿qué fue lo que hizo? Cuando la ciudad estaba ardiendo, hubo 2 zonas donde no ocurrió ese incendio, o no pudo haber un incendio. Y en la zona, esas 2 zonas era donde vivían los cristianos y los judíos. Eso dice la historia. Dios guardó a los cristianos y a los judíos, por eso en el área donde ellos vivían no fue incendiada. Pero Nerón, como toda la ciudad se le estaba volteando porque sospechaban que él había mandado a incendiar, se le ocurrió una malvada idea y dijo: los que incendiaron la ciudad fueron los cristianos y los judíos. Por eso es que no hubo incendios en su zona. Y toda la gente empezó a odiar a los cristianos y a los judíos por causa de este hombre. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Mandó apresar a los cristianos y los incendiaba en medio de la noche. Los quemaba vivos, les rociaba aceite y los cristianos llenos de aceite le prendían fuego. Nerón, o sea, los súbitos de Nerón le prendían fuego a los cristianos. ¿Se imagina usted cuánta maldad? El historiador que se llamó Tácito, está un nombre medio raro, ¿no? Dice, él no era cristiano, y dice que era tanta la maldad de este hombre que mandaba a incendiar a los cristianos. Eso fue en el año 64. Y así podría platicar de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la historia en contra de lo que ha ocurrido en contra de los cristianos. Así que si usted está atravesando problemas en esta tarde, eso no es nada nuevo. Al contrario, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué debemos hacer cuando enfrentamos problemas? ¿Qué dice Santiago? Tenemos que alegrarnos. Mucha gente piensa que muchos de nosotros nos hicimos cristianos porque somos débiles. Mucha gente piensa que usted y yo nos hicimos cristianos porque éramos muy débiles. Déjeme decirle que no es así. Para ser cristiano se necesita ser valiente. Para ser cristianos se necesita tener agallas, porque no cualquiera puede ser cristiano, sino aquellos que dicen: no importa los problemas, no importa las dificultades, yo voy a seguir a Cristo. Volvemos, les decía, entonces imagínese usted que le dijo Marta al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus hermanas: llévenme a donde está Lázaro. Llegaron ante la tumba y le dijo a sus discípulos: destapen, quiten la piedra. Y por ahí le dijeron: Jesús, Lázaro ya está muerto. Hace 3 días que se enterró. Ya huele mal. Ya no hay solución.
¿Cuál fue las palabras del Señor Jesucristo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuál es el problema en que estás atravesando? ¿Cuál es la dificultad? Tú dices, ya no tienes solución, pastor. Y sí, yo no puedo hacer nada, pero conozco a alguien que hace las cosas que son imposibles. Conozco a alguien que hace las cosas que parece que son imposibles, pero para él todo es posible. Amén. Así es, mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Enfocar nuestra mirada en Jesús. No enfoque su mirada en Lázaro, porque Lázaro ya huele mal. Mejor vea al Señor Jesucristo. Y cuando usted vea al Señor Jesucristo, Él se va a voltear con usted y le va a decir, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Así podemos tener paz en el corazón. Así podemos tener paz en el corazón, viendo al Señor Jesucristo. Salmos capítulo 40. El libro de Salmos capítulo 40, versículo del 1 en adelante, dice de esta manera: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Quiere usted tener paz en su corazón? ¿Quiere usted tener gozo en su corazón en medio de las circunstancias difíciles? ¿Sabe qué tiene que hacer? Tenemos que aprender a esperar en Dios. Eso también cuesta, porque queremos que Dios, cuando oremos, nos paramos de orar y queremos ya la respuesta, y muchas veces se dan. Muchas veces Dios hace las cosas instantáneamente, pero muchas veces Dios se toma su tiempo. No es que Dios tenga cargado de trabajo y que dices, espérame, voy en la ficha número 101 y tu ficha es 2003, así que espérate. No es que Dios esté cargado de trabajo, no, sino que todo lo que Dios hace, lo hace en su tiempo. El problema es que muchas veces no sabemos esperar. David, el que escribió este versículo, dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. No dice desesperadamente esperé a Jehová. No dice le estuve tronando los dedos a Dios para que me resolviera. No, el que dice pacientemente. ¿Cuántos pacientes hay en esta noche? ¿Cuántos desesperados hay en esta noche? Levante su mano, rápidamente levante su mano. Pero levante su mano, no es cierto. Para ver las promesas de Dios cumplidas sobre nuestras vidas, tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que estar ahí pacientemente orando, porque a veces oramos y decimos: no, creo que Dios ni me escucha, creo que Dios ni me quiere contestar. Ya oré. ¿Cuántas veces oró? 2 veces. No. Tenemos que aprender a esperar en Dios. Dios se toma su tiempo muchas veces para hacer las cosas. Y una de las razones por las cuales Dios se toma su tiempo para hacer las cosas, ¿sabe usted por qué? Santiago capítulo 1, versículo 3. En Santiago capítulo 1, versículo 3, dice de esta manera: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sabe usted por qué muchas veces Dios no contesta nuestras oraciones rápidamente? Porque Dios está trabajando con nuestro carácter. Porque a veces actuamos con Dios como aquellos niños berrinchudos. ¿Alguna vez usted tuvo o tiene un niño así berrinchudo? No, ¿verdad? Esos niños que lo quieren las cosas pero ya, que va el niño con papá en el mercado, en el centro comercial,
y ve un juguete. Y el niño quiere el juguete, pero ya. O sea que aquí se lo agarra, aquí se lo da y aquí se pone a jugar. Lo quiere, pero ya. Y como papá, mamá no hace eso, ¿saben qué es lo que hacen muchas veces estos niños? Se tiran en el piso, gritan, lloran, patalean. Muchos de ellos lloran sin lágrimas, ¿no? Pero patalean y esto, lo otro, ¿sí? Porque quieren las cosas ya. No pueden esperar. Pues muchas veces así hacemos delante de Dios. Queremos las cosas ya. Y dice Dios, no, espérate. Todo tiene su tiempo. No, Señor, ya oré. Y no, todo tiene su tiempo. Porque de esta manera Dios va a trabajar en nuestro carácter. Amén. ¿Tienes un problema, una dificultad? Aprende a esperar en Dios. Aprende a esperar en Dios. David decía en Salmo capítulo 40, decía, pacientemente esperé a Jehová. Amén. ¿Cómo dice? Pacientemente esperé a Jehová. Y es eso lo que usted y yo tenemos que aprender a esperar en Dios. Dice versículo 2: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice, puso luego a mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Quiere usted tener paz en su corazón? Aprenda a esperar en Dios. Aprenda a esperar en Dios. ¿Tiene usted alguna enfermedad? ¿Tiene usted algún problema económico? ¿Tiene usted algún problema familiar? Yo no sé qué es lo que usted está atravesando. Tiene que esperar en Dios. Aprenda a esperar en Dios. Si usted aprende a esperar en Dios, va a ver cómo su vida va a tener paz, cómo en su vida va a tener gozo en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Cuando una persona sabe esperar en Dios, es muy fácil tener paz en el corazón. Porque a veces no sabemos esperar y queremos hacer las cosas nosotros solos. Queremos solucionar el problema nosotros y muchas veces complicamos el problema. Muchas veces complicamos la situación que estamos viviendo. Pero tenemos que aprender a esperar, mis hermanos. ¿Cuántos van a esperar? ¿Cómo se puede esperar en medio de las circunstancias? ¿Tiene usted problemas económicos? ¿Qué dice la Biblia? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aprender a esperar no es una sugestión mental. Por favor, no me malinterprete. O muchas veces malinterpretamos, estoy esperando a Dios. No. Serenidad y paciencia, como decía este profeta, ¿no? Serenidad y paciencia, mucha paciencia. Algunos adultos sabrán a lo que me refiero. Los niños no, los jovencitos no, pero a los adultos, cuando escuchábamos nuestra radionovela, ¿se acuerdan? Serenidad y paciencia, mucha paciencia. No se acuerdan. Entonces, no. Aprender a esperar no es una sugestión mental, no. ¿Sabe usted cómo vamos a poder aprender a esperar? Vamos a aprender a esperar en Dios confiando en su palabra. Es así como vamos a esperar en Dios. La base de nuestra esperanza, la base de nuestra paciencia va a ser la palabra de Dios. No hay dinero, decimos, yo no sé cómo, pero Dios dice en su palabra que Él va a suplir nuestra necesidad. Así que tranquilo, Alejandro, no tienes de qué preocuparte. Es así como se aprende a esperar. ¿Hay alguna enfermedad? Yo no he visto mi sanidad, pero la palabra de Dios dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Aún siento dolores, aún siento esta enfermedad, pero Dios dice que Él llevó mis enfermedades. Así que voy a aprender a esperar en Dios.
Tienes dolores de alguna circunstancia, alguna situación en tu vida. Tienes los dolores que dice la palabra de Dios. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso dice la palabra de Dios. Así que la base de nuestra paciencia, la base de nuestra esperanza es la palabra de Dios. Aún siento dolores, pero dice que Él llevó mis dolores, así que voy a esperar en Dios. Es así como podemos esperar en medio de las circunstancias. Amén. ¿Cuántos vamos a aprender a esperar en Dios? Amén. ¿Cuántos ya no se van a desesperar? Voltea a la persona que está a tu lado y dígale, y dile, ya no te vas a desesperar, vas a aprender a confiar en Dios. También los que están en las transmisiones allí en Siritzícuaro o donde esté. Tenemos que aprender a esperar en Dios, mis hermanos. ¿Quiere usted tener paz en su corazón? Aprenda a esperar en Dios. El tercer consejo que yo les doy en esta noche: cuando hay dificultades, cuando hay situaciones difíciles en nuestras vidas, tenemos que poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Lo segundo, aprender a esperar en Dios. Lo tercero que yo le aconsejo en esta noche, ¿qué es lo que tenemos que hacer en medio de las circunstancias? ¿Sabe qué? Lo podemos encontrar en Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios capítulo 6, versículo 10, y dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En medio de la circunstancia, en medio de los problemas, usted quiere tener paz en su corazón. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Buscar la presencia de Dios. Buscar la presencia de Dios. Usted me puede decir: pastor, pero estoy orando. No. Lo que yo estoy diciendo es que busque la presencia de Dios. Cuando hay dificultades, cuando hay situaciones, tenemos que meternos a la presencia de Dios y buscar esa unción, el poder de Dios para que venga sobre nuestras vidas. Porque mucha gente, mucho cristiano, cuando está en dificultades ora, y está bien, no está mal, pero yo me estoy refiriendo a buscar, dice este versículo 10: fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Si yo le pusiera un costal sobre sus hombros, ¿cuánto peso aguantaría usted? Unos aguantarían 20 kilos, otros 40 kilos, otros que están un poquito más corpulentos, a lo mejor 50 kilos, no sé. ¿Cuánto peso aguantaría usted? Pues los problemas son algo parecido. Hay problemas que son muy ligeros, que no nos causan ninguna molestia. Hay problemas que muchas veces cargamos sobre nuestros hombros y que no pesa. Pero hay problemas que cargamos sobre nuestros hombros que pesan mucho. Hay situaciones que cargamos sobre nuestros hombros que nos roban la paz. Hay dificultades que cargamos sobre nuestros hombros que nos quitan el gozo, nos pone de malas. No sé si usted sabe lo que estoy hablando. Hay problemas que cambian nuestro estado de ánimo. Pues eso mismo, hay diferentes tipos de problemas, y de acuerdo al problema, usted y yo necesitamos estar fuertes espiritualmente para poder soportar esos problemas. ¿Y sabe usted quién nos va a dar la fuerza? Dios. Por eso tenemos que meternos a su presencia para tener fuerza espiritual y poder soportar esos problemas.
Cuando invito a un hermano a que empiece a servir al Señor en el ministerio, especialmente de escuderos, yo noto algo muy particular, y eso para que también usted lo aprenda, ¿sí? De que a veces cuando un hermano empieza a tomar a cargo un grupo de oración, siente que ya no aguanta porque tiene sus propios problemas, pero también empieza a cargar los problemas de unos hermanos. Dice: pastor, es que fíjese que esto, lo otro, y esto, y pastor, y pastor, y pastor, y ya así como que ya se despeintan, ya no saben ni qué hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos fortaleza para poder soportar esos problemas. Necesitamos estar fuertes espiritualmente. Por eso mucho cristiano, cuando entra al ministerio, se estresa, se cansa, incluso hasta se enferma, porque quiere cargar los problemas de muchos cristianos, pero no tiene la fuerza suficiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entrar al gimnasio espiritual. ¿Estoy siendo claro? Y ese gimnasio espiritual no va a cambiar nuestro físico, pero nuestro espíritu va a cambiar. ¿Y dónde es ese gimnasio espiritual? ¿Sabe usted en dónde? En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. ¿Cuál es el peso que tú estás cargando en esta noche? ¿Qué tanto pesa eso que tú estás cargando en esta noche? Si tú sientes que ya no tienes fuerza, ¿sabes qué? Entra a la presencia de Dios. Busca esa fortaleza, busca esa fuerza en el Señor. Y cuando tú salgas de la presencia de Dios, va a salir así. ¿Qué más problemas hay que cargar? ¿Por quién hay que orar? Y salimos con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Por qué? Porque el que nos da la fuerza, el que nos da la fortaleza en medio de las circunstancias difíciles es el Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede dar la fuerza y la fortaleza. Leyendo un poco de historia de la iglesia cristiana, leyendo un poco de historia, en el año 64, cuando yo les dije que empezó la persecución, empezaron a venir muchas muertes de cristianos, muchos mártires. ¿Y sabe usted cuál era el problema o cuál era el tema en discusión entre los cristianos en aquella época? Me sorprende qué es lo que la iglesia en aquellos tiempos pensaba, o cuál era la polémica entre la iglesia cristiana. ¿Sabe usted cuál era el tema polémico? No era si el problema era morir por Cristo, no, sino qué tan bueno era que yo me fuera a las autoridades y ofreciera mi vida por causa de Cristo, o esperaba que ellos vinieran por mí. Ese era el tema polémico en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque mucho cristiano quería ser mártir, quería ofrendar su vida por causa de Cristo. Y entonces ahí la iglesia estaba en una polémica de decir: a ver, ¿qué tan bueno es que yo me ofrezca como mártir, o que vengan las autoridades y tomen mi vida? Ese era el tema polémico. ¿Cuál es la diferencia en estos tiempos que vivimos? ¿Se imagina? Qué gran diferencia, ¿verdad? Mis hermanos, ¿cuál es el peso que tú estás cargando en esta tarde? ¿Cuál es ese peso que tú estás cargando sobre tus hombros que te está robando la paz? Te está robando el gozo, la tranquilidad. ¿Cuál es ese problema que te está cambiando el estado de ánimo? Enfócate, Jesús. Aprende a esperar. Y el tercer consejo que te doy en esta noche es: busca la presencia de Dios para fortalecerte espiritualmente.
para fortalecerte espiritualmente. Cuando tú entras a la presencia de Dios, el Espíritu Santo empieza a ministrar tu vida, empieza a ministrar tu corazón, empieza a sanar tu corazón, empieza a sanar esas heridas, empieza a darte la fuerza, la fortaleza. Cuando tú entras a la presencia de Dios, si me pusiera a platicar con cada uno de ustedes para darles consejería y ayudarles en sus situaciones, a lo mejor nunca terminaría. Pero les estoy dando una clave. Les estoy dando una clave para que tú puedas enfrentar ese problema y esa dificultad que estás atravesando. Y es mejor eso que cualquier consejería que yo te pudiera dar. ¿Estoy desechando la consejería? No, por supuesto que no. Si en algún momento alguno de ustedes recurre con un servidor para buscar consejería, yo les voy a aconsejar de acuerdo a la palabra, y no está mal. Pero primeramente busca la presencia de Dios. Allí en tu lugar te voy a pedir que inclines tu rostro y dile: Señor, si tú sientes en esta tarde que ya no tienes fuerzas, si tú sientes en esta tarde que ya estás a punto de tirar la toalla, que estás a punto ya de dejar todo por causa de los problemas, ¿por qué no dejas que el Señor en esta noche te fortalezca? ¿Por qué no dejas que el Señor en esta noche tome tu vida y empiece a ministrar una unción especial, una fortaleza especial sobre tu corazón? Y verás cómo las cosas van a empezar a cambiar. Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, en esta hora toca vidas, toca corazones. Si has buscado la presencia de Dios de una manera muy superficial, quizá esa sea la razón por la cual tú en esta noche no tienes fuerzas. Pero yo te invito en esta noche para que tú te metas con el Señor y deja que Él fortalezca tu vida. Deja que Él empiece a ministrar tu corazón y salgas en esta noche de este lugar fortalecido, lleno de su presencia, en esta noche con nuevas fuerzas para poder enfrentar cualquier situación, cualquier problema. Métete en la presencia de Dios. Espíritu de Dios, en esta noche, si en soledad toca corazones, toca vidas, trae fortaleza, trae nuevas fuerzas, Señor. Y tu palabra dice que tú aumentarás nuestras fuerzas como las del búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco. Que tú levantarás nuestras alas como las águilas. Eso hazlo en esta noche, Señor, con cada uno. Espíritu de Dios, fortalece. Tú me levantas sobre las montañas, me sostendrás por mar de tempestad. Señor, y fuerte soy si estoy sobre. ¿cuál es el problema que tú estás atravesando? Me sostendrá tu mano. Deja que el Señor te fortalezca en esta noche. Espíritu de Dios, fortalece. Fortalece en esta noche. Fortalece en esta noche. Una unción especial sobre cada uno. Una unción especial sobre cada uno en esta noche. Fortalece. 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 Al verte aquí sentado junto a mí, tú me levantas. Tú eres el único que nos puede dar la fuerza, la fortaleza que necesitamos. Me sostendrás
por mar de tempestad. Y fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Me sostendrá tu mano fiel, Señor. Tú me levantas sobre las montañas, Me sostendrás por mar de tempestad. Y fuerte y soy fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Me sostendrá tu mano fiel, Señor. Tú me levantas. Tú me levantas sobre las montañas. Espíritu de Dios, Me fortalece, Señor. sostendrás Fortalece a cada una de las personas que están conectadas en esta tarde. Tócales, Señor, en esta hora. Tócales más. Me sostendrá tu mano